describa brevemente un tipo de mercado que no sea perfectamente competitivo. A ver, puede ser el mercado de la educación superior. Porque no... verás, entiende el competitivo por el que no, ahí puede haber una competencia. Sí, no por el niveles de calidad ni nada por el estilo. Ya, entonces, por ejemplo, ¿quién tiene mejor opción de prosperar? ¿Una universidad que cobra una pensión o una universidad que no cobra? Cobra pensión. Los que cobran la pensión. ¿Por qué? Porque tienen ingresos. Ya. ¿Y con los ingresos qué puedo hacer? Construir más y tener más aulas, más carreras, contratar más profesores. Correcto. ¿Ya? Listo. Una muerte. 2. ¿Qué es la tabla de la demanda y la curva de la demanda? ¿Cómo? Tabla, a ver, ¿cómo? La tabla de la Sí, demanda. ¿qué es la tabla de la demanda y la curva de la demanda? La tabla de la demanda es de la relación, o sea, la estadística gráfica, la estadística numérica en la que se pone precios y cantidades. Ya. Tienes las dos cosas. Y La curva de la demanda vuelta es la relación gráfica, la representación gráfica, perdón, de esa tabla. Ya. ¿Y cómo se relacionan? La una sin la otra no puede existir. O sea, tú haces una tabla de números para hacer una gráfica. Ya. Verás, tú tienes la curva de la demanda, ¿sí? Tienes un plano cartesiano. Ujú. En un eje tienes la cantidad, en el otro eje tienes el precio. Ya. Precio va acá abajo en el eje X, cantidad en el eje X y precio en el eje Y. Entonces con eso tú vas graficando. Ahí tú determinas que la demanda tiene pendiente negativa. Ya. A mayor precio, menor cantidad demandada, menor precio, mayor cantidad demandada. Ya. ¿Y por qué la curva de la demanda tiene pendiente negativa? Ya también lo que te acabo de decir. Ya. Es una relación inversa. A Ah, mayor precio, menor cantidad demandada. Ah, ya. A menor precio, mayor cantidad. Es que estoy siguiendo Demandas. aquí la lectura. Otra. 3. Un cambio. Es que en una pregunta hay 3 preguntas. Ya esta es otra. Un cambio en las preferencias de los consumidores produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Espinacas de Popeye. Complétale la lectura. Solo hasta ahí está. Verá, un cambio en las preferencias de los consumidores produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda de espinacas de Popeye. Mi querida Ceci, continúa acá. Ay, cierto, no estoy leyendo mal. Un cambio en las preferencias de los consumidores produce Sí, un otra de esas y te movimiento, dejo acá. un movimiento a lo largo de la curva de la demanda o a un desplazamiento de la curva de la demanda. A ver, repite la pregunta que no te entendí nada. Un cambio en las preferencias de los consumidores produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda o un desplazamiento de la curva de la demanda. Desplazamiento. A ver, ¿qué le entiendes por un cambio en las preferencias del consumidor? En que, por ejemplo, le están vendiendo a $20 en un lado y en el otro a 18. No. Prefiere, ¿no? No. Las preferencias se refieren a otra cosa. Yo prefiero, por decirte, hoy compramos, se me ocurre... A ver, hoy tengo un carro de gasolina. Y mañana digo, no, mejor me cambio un carro a diésel. Mi preferencia cambió. En vez de auto a gasolina, como consumo un carro a diésel. ¿Qué va a pasar con la demanda? ¿Cuál se va a incrementar? La de diésel y va a bajar la de gasolina. Entonces, ¿qué es? Es... ¿Qué opciones te da? Que baja. Te da una
opción de movimiento o una de desplazamiento. En la pregunta, Movimiento. ¿qué te dice? Me dice, un cambio en la preferencia de los consumidores produce un movimiento a lo largo de la curva de la demanda o un desplazamiento en la curva de la demanda. Puede ser un desplazamiento porque se minora la cantidad demandada. Dice otra, un cambio en el precio ocasiona un movimiento a lo largo de la curva de la demanda o un desplazamiento de la curva de la demanda. A ver. Eso tengo que explicar. Pásate esas preguntas porque eso tengo que explicar escribiendo. Ya, de ahí el otro dice, el ingreso de Popeye se reduce y como resultado compra más espinacas. El ingreso de Popeye, Se reduce ya. y como resultado compra más espinacas. Qué raro. Son las Pero espinacas. leerás las que sean, ¿no? Sí, Por si acaso. verá, dice, el ingreso de Popeye se reduce